No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Siento. Bienvenidos, queridos estudiantes del sexto grado A y B. El día de hoy nos estamos reuniendo con ocasión de estrenar una plataforma, al menos para el curso de religión. Seguramente ya otros profesores lo habrán hecho, y lo hacemos en este contexto en el cual no nos podemos reunir todavía en la escuela por las condiciones que nos han indicado para preservar nuestra salud y la de los demás. Pero es muy importante que antes de empezar a hablarles de la plataforma Zoom que vamos a utilizar de ahora en adelante, yo les pueda hablar de la maravillosa fiesta que empezamos a celebrar desde ayer domingo. Y entonces decir que los cristianos celebramos la Pascua de la Resurrección. Jesucristo ha resucitado. Hay una frase que se pronuncia entre los cristianos cuando nos saludamos durante la octava de Pascua, es decir, durante los 8 días después de la resurrección del Señor. El que encuentra al otro le dice: Cristo ha resucitado, y la otra persona, el interlocutor, le responde: verdaderamente ha resucitado. La resurrección del Señor marca en la historia de la humanidad un antes y un después, porque obviamente nadie había podido con la muerte hasta que Jesucristo llegó y nos liberó, como Moisés liberó a Egipto, como Noé salvó a la humanidad y a los animales a través del arca, como Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. Así Dios nos ha ofrecido a Cristo para liberarnos del pecado y de la esclavitud, de la situación mortal a la que estamos sometidos. El pecado trajo la muerte, la enfermedad, la tristeza, la división y todo género de cosas malas. Entonces, para nosotros decir Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, es proclamar la buena noticia, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Ahora sí, vamos a dar las indicaciones que para ustedes no les va a servir el día de hoy, pero al menos ya van a estar preparados para el día en que podamos lanzar en vivo la transmisión de la clase, que es lo que se quiere, porque este programa permite la interactividad, es decir, que el profesor y los estudiantes puedan entrar en un diálogo, en un intercambio, y eso es fundamental para nuestros aprendizajes, porque ya saben, ustedes no aprenden de lo que yo les digo, más que de aquello que ustedes mismos comienzan a deducir, a descubrir, a rescatar de las cosas que ustedes ya conocen con toda certeza. Entonces, para que nuestra clase sea realmente de provecho, hay unos consejos que te estamos dando al inicio de esta sesión. El primer consejo ahí dice: ubícate. ¿Dónde? En un lugar en el cual te sientas cómodo, en el cual puedas realmente estar de alguna forma a gusto, y donde sobre todo no te distraigas, o sea, aleja de ti los ruidos, la mascota, avisa a tu familia que vas a asistir a una clase para que así te puedas concentrar y tu aprendizaje pueda ser mayor y mejor. Eso por una parte. Segunda parte, cuando utilicemos la plataforma Zoom, que hoy, como te repito, no lo vas a necesitar, desactivamos el micrófono, a no ser que el profesor dé una indicación particular a alguno,
Y siempre vamos a desactivar la webcam porque para el tipo de enseñanza de nuestro curso, la webcam va a ser más un distractor que una ayuda. Así que eso lo apagamos como te indiqué al principio. ¿Cómo participas? A través del chat, tú das tus opiniones, tú lo utilizas para hacer las preguntas, pero sobre todo al principio para dar las buenas ideas que tienes y que son muchas. Y entonces de esta manera el profesor podrá ver y moderar la participación de todos o de la gran mayoría. Y finalmente, algo que es una constante en nuestro curso de religión y que lo vengo repitiendo durante todo el bimestre, desde que empezó el año, es muy importante el que tú como estudiante puedas tomar nota. Algunos de ustedes me han escrito para preguntar, profesor, resuelvo el cuestionario y entonces ya no tomo nota. No, pues, ¿cómo puedes resolver el cuestionario sin antes haber tomado un mínimo de anotaciones de aquello de lo que se trata el tema? Esa es la razón porque algunos de ustedes, y en todos los salones ha pasado esto, que se van emocionados al cuestionario, como es electrónico, como es de respuestas así, de alternativas, entonces se emocionan y responden 2, 3 veces, y al final les va mal. ¿Por qué razón? Porque no han fijado estos conocimientos previos que yo reconozco que ustedes tienen, pero hay que filtrarlos, hay que depurarlos, hay que ajustarlos a la clase que vamos a tratar en esta ocasión. Por eso, siempre debes tomar nota. Traes un cuaderno viejo, traes un blog y ahí comienzas a anotar. Ya sabes, ¿qué cosa voy a anotar, profesor? Las ideas principales, aquello que te parece fundamental en el tema que hoy día vamos a tocar. Dicho esto, entonces vamos a pasar a mostrar unas imágenes. Y aquí yo les quiero hacer ver cómo de alguna forma estamos tan condicionados cuando vemos este tipo de imágenes religiosas. Inmediatamente pensamos, claro, es el niño Jesús, la Virgen María y San José, ¿no? Pero yo te pediría que por un minuto hagas el esfuerzo a continuación, al ver estas imágenes, trata de ver objetivamente, sin utilizar tu conocimiento cristiano, de tu fe cristiana, lo que ves allí, sin ponerle un nombre, es fulano de tal, sino que simplemente, ¿qué es lo que ves allí? Observa bien, no solamente hay un plano central, sino hay un plano posterior. ¿Qué estás viendo ahí al fondo? Se ve, es un bosque, es la selva, es un trópico, es el Polo Norte, no. Parece ser una zona un poco desértica, ¿verdad? ¿Y qué animalito es el que está fuera de la cabaña o de la habitación donde están los personajes? Parece que es un asno, cierto, tienes razón. ¿Y qué otros animalitos ven dentro de la escena? Claro, ahí estamos viendo una gallina y a su alrededor están 3 de sus polluelos, ¿verdad? Y vean ustedes cómo están vestidos los personajes. La gente hoy día no se viste así. Por lo general, la gente anda con otro tipo de atuendo, ¿verdad? Ya, allí, lo que podríamos decir objetivamente, poniendo entre paréntesis nuestro conocimiento de nuestra fe católica, es simplemente decir, bueno, veo un hombre que está de cuclillas, que está invitando al niñito que debe ser su hijo, le está invitando a que se acerque a él, ¿no? Y al lado izquierdo, ¿a quién ves? Ah, esa debe ser la mamá que se ha sentado en una silla, ¿no? Y que está observando, ¿qué cosa? Cómo el niño se fija en su papá, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la actitud del niño? Para él es un niño que parece tener 1 año y medio, no tiene más, y mira fijamente a su papá y parece que quiere responder, ¿no es cierto?, a la invitación que el papá le hace. Y ahora sí, ya utilizando tu fe, entonces puedes nombrar, ¿quién debe ser ese niño? Claro, es el niño Jesús,
que tiene al frente a San José y que detrás de él tiene a su Santísima Madre, la Virgen María. El burrito que está allá afuera, ese debe ser el burro que llevó a Jesús y a la entrada de Jerusalén el domingo de Ramos. No creo porque el burro era joven. Y cuando Jesús tenía 1 año, imagínate, a los 33 años, un burro de esa edad no llegaba hasta Jerusalén. Veamos esta otra imagen. Lo mismo. Tú vas a decir, no, es San José y Jesús ya más joven. Pero observa la imagen, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué ves allí? Estás viendo a un artesano, un carpintero, ya de una cierta edad, ¿verdad? Y a su lado, ¿quién está? ¿Es un niño? ¿No es un bebé? ¿Es un puber como tú? No, parece que ya es un poco más grande. ¿Qué edad tendrá? A ver, miren bien, por el tamaño del joven, por la actitud, por la forma de sus brazos, de sus músculos. Fácilmente ahí Jesús podría tener los 16, 15 años, 17 años. O sea, ya no era un niño, era un joven. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues está utilizando una herramienta para la carpintería. ¿Alguien sabe cómo se llama esa herramienta? Sí, muy bien. No todos saben, ¿ah? Alguno de ustedes ya sabe, eso es un cepillo, o alguien más propiamente diría una garlopa, ¿no? Porque un cepillo es algo un poco más chico que eso. ¿Y cómo sabemos de qué lugar son estos personajes? Por la forma como están vestidos. Muy bien. Y si ves al joven, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Es lo que usan todas las personas habitualmente? No, eso es significativo de los habitantes de una parte del mundo, ¿verdad? Y en particular de las personas que tienen una religión, que esa religión es la religión judía. Ese sombrerito que llevan ese personaje, ese joven ahí, se llama kippah. Y es lo que se ponen los jóvenes y los mayores, también judíos varones, y simboliza la mano de Dios sobre la cabeza de aquel que lo lleva. El varón que está al lado, ¿qué tiene en sus manos? Un banco que están construyendo, y observa atentamente cómo este joven trabaja, ¿no? Y ahora sí decimos, ha de ser San José con el joven Jesús, ya no el niño Jesús, y que está viendo cómo su hijo ha aprendido el oficio que él le ha enseñado, ¿verdad? Veamos esta otra imagen. Bueno, aquí ya no está el hombre, el varón, en este caso San José, sino que vemos a un hombre que ha de tener unos 30, 28 años, 29 años, y al lado está una señora que no es tampoco una anciana, ¿verdad? ¿Quién será? La Virgen María, decimos, ¿no? Porque inclusive ustedes ya identifican de dónde viene esta imagen, seguramente una película que tú acabas de ver la semana pasada. Es la película de la Pasión de Cristo del director australiano Mel Gibson, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vemos? ¿Qué actitud tiene el hombre? Él está triste, está indiferente, está preocupado. Parece que está feliz, ¿verdad? Está feliz y parece que está bromeando, está jugando con su mamá, como un hijo de esa edad puede bromear con su mamá. Y miren la mirada del hijo hacia la madre. No logramos ver la mirada de la madre hacia el hijo, ¿no? Pero parece que están en una conversación muy atenta, ¿no? Jesús de Nazaret, Jesús con la Santísima Virgen María. Aquí hay un gran ausente que es San José, que como sabemos falleció cuando Jesús era muy joven todavía, ¿no? Y vamos a pasar a una siguiente imagen. Miren, los mismos personajes, ¿no? ¿Qué actitud tiene este Jesús? Bueno, es la actitud de la ternura, ¿verdad?
vemos con cuánto cariño, con cuánta delicadeza toma a la Virgen María. ¿Y cuál es la actitud de la Virgen María? ¿Tiene miedo? ¿Por eso se acurruca así? No, seguramente le hace cosquillas la barba de Jesús, ¿verdad? Es una fotografía muy, muy tierna. Y les pregunto algo, ¿cuántos de ustedes imaginan que Jesús habrá tenido esos gestos con la Virgen María? ¿Es fácil imaginarse a un Jesús así tan expresivo, tan cariñoso? Bueno, eso va a depender de la imagen que tú tienes de Jesús, ¿verdad? A mí me parece que sí, que estas imágenes se han multiplicado no solamente cuando Jesús tenía 30 años, sino a lo largo de la vida de Jesús. Jesús debe haber sido un hijo muy, muy tierno, muy cariñoso, muy expresivo con sus padres terrenales, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y a ver, vamos a fijarnos en esta última imagen ya para tratar de introducirnos al tema. Aquí vemos, ¿qué cosa? Hay una mesa. ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Es un rodillo para hacer pizza? Alguien dirá, ¿no? Sí, claro, miren, es un rodillo, pero qué raro, porque son dos rodillos y la masa de pizza está como entre los dos rodillos. ¿Será eso? Ya estoy escuchando, dice, ya profesor, ya no diga eso, si todos sabemos lo que es. ¿Y qué cosa es lo que están viendo sobre la mesa? Es un rollo de un pergamino, lo que se llama un papiro, ¿no? Entonces esta escena, y en la parte de atrás del personaje central, ¿qué cosa vemos en el muro? Varios han identificado, ¿no es cierto? Sí, es una estrella, que es la estrella del rey David. Entonces, no solamente por esa estrella, sino por la vestimenta del personaje que ves, que ha de ser un judío, ¿no? Ha de ser un judío de la época de Jesús, sí, tal vez de la época de Jesús. Está vestido con este manto que utilizan los judíos, sobre todo en el momento que están orando. ¿Y este personaje será Jesús? Puede ser, puede que sí, puede que no lo sabemos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues se ve que se está dirigiendo a un público, ¿verdad? Está leyendo la Torá, que es la ley de Moisés, y se está dirigiendo a las personas que han de estar en ese lugar, que me parece que ya les he dicho antes, espero haberlo hecho. La parroquia o la capilla de los judíos tiene un nombre y se llama sinagoga. Es ahí donde los judíos se reúnen a orar y donde los varones toman el rollo de la ley para comentar un pasaje de la escritura del Pentateuco de los profetas y lo comentan para alimentar la fe, así como nosotros en la misa escuchamos las lecturas que alimentan nuestra alma, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces ya hemos hecho esta introducción, ahora pasemos a declarar cuál va a ser el tema del día de hoy. Ahí está el título. En la 7ª semana del primer bimestre, con el 6º grado, nos toca abordar el tema de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí otra vez vemos a Jesús de Nazaret en una actitud muy, muy cotidiana, mirando seguramente al rostro a la Virgen María. Está feliz Jesús, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la competencia para el día de hoy es construye su identidad como persona humana e hijo de Dios. Y el desempeño, es decir, lo que vamos a utilizar para consolidar nuestro aprendizaje del día de hoy es comprender. ¿Comprender qué cosa? El tema que vamos a tratar. Muy bien. Entonces, dicho esto, empecemos. Cuando les he mostrado esas imágenes de Jesús ya niño, Jesús joven, Jesús ya hombre de 30 años, muy a propósito he tratado de buscar imágenes que no estén directamente vinculadas con el rol de Jesús como Mesías y Salvador. Son imágenes que nos hablan de la vida cotidiana de Jesús. Jesús, un hombre entre tantos hombres,
Alguien dirá, pero ¿cómo puede decir que Jesús es un hombre entre tantos hombres? Es lo que se decía la gente que conocía a Jesús, que lo ha visto crecer, que lo ha visto partir de Belén hacia Egipto, de Egipto de nuevo de vuelta hacia Nazaret, viviendo con su papá José, con su mamá María, viviendo una vida sencilla, una vida pobre, que es diferente que miserable, porque Jesús, su papá siempre ha trabajado, su mamá también, y por lo tanto vivían en una situación de pobreza, pero de mucha dignidad, es decir, no tenían grandes lujos, pero sí tenían lo elemental para ser felices, como seguramente espero que te pase a ti, ¿no es cierto? Y muy bien, Jesús no pasaba de ser eso para las otras personas. A lo mucho los vecinos comentarían, ¿no? Qué bonita familia, qué unidos, qué lindo, mira cómo rezan, que son realmente especiales ellos, ¿no? Pero más allá de esto, no podrían decir nada más porque Jesús hasta esa edad, hasta los 30 años, es bastante, ¿ah? Es bastante. Ahora hay papás que cuando los hijos ya pasan los 22, 25 años, ya se están preocupando de que sigan sentados en el sofá viendo televisión. Entonces, Jesús no fue el caso, no tanto porque no había televisión en esa época, sino porque Jesús siempre ha trabajado y ha sido responsable, sobre todo porque papá ya no estaba, ¿no? San José partió al cielo, como ya les he dicho, cuando él era muy joven. Entonces, ¿quién podría imaginar que detrás de este Jesús, de este joven tan simpático y bueno, estaba escondido Dios? Tremendo, afirmar esto es tremendo. O sea, para nosotros es como fácil decirlo, ¿no? Pero pónganse a pensar, chicos y chicas del sexto, pónganse a pensar en la gente de aquel tiempo. ¿Cómo podría saber la gente que Él era Dios? Ah, alguno dirá, profesor, pero es que ya en las clases anteriores hemos visto que Jesús tenía sabiduría, que Él enseñaba de una manera muy particular. También hemos visto que Jesús hacía milagros, claro, eso lo hemos visto nosotros. Pero la gente de aquel entonces, antes de que Jesús haga nada de lo que me están diciendo o están pensando, Jesús era un hombre un hombre bueno, digamos. Destacaba por su bondad, por su generosidad, por su servicio, por todas estas cualidades que nosotros, junto con sus papás primero, por supuesto, estamos tratando de invitarles a ustedes que desarrollen, ¿no? La bondad dentro del ser humano. Y por eso, cuando Jesús ha comenzado a hacer cosas fuera de lo común, como puede ser resucitar un muerto, bueno, eso no pasa todos los días, me parece, ¿no? O comienza Jesús multiplica los panes y los peces, bueno, eso tampoco me ocurre muy a menudo ver eso, no sé si a ustedes. Entonces, cuando Él ha comenzado a ocasionar estos hechos, la gente allí se preguntaba, oye, pero ¿este no es el hijo del carpintero? Es más, algunos eran hasta insultantes, ofendían a Jesús con la siguiente afirmación, pero ¿qué cosa buena puede venir de Nazaret? ¿No? ¿Qué cosa buena puede venir de allí? ¿No? Como despreciando el origen, las raíces de Jesús. Y sí, pues chicos, lo que pasa es que Jesús es hombre verdadero y por eso las fotos que hemos visto antes, pero también es Dios verdadero. Y eso no es una cuestión que simplemente hay que creerlo porque la iglesia lo dice, porque el curita de mi parroquia lo dice, o porque si no lo digo, el profesor me va a poner mala nota. No se trata de eso. Se trata de descubrir en la persona de Jesús al Dios escondido, al Dios que no se hace evidente sino cuando es necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, luego el libro sigue afirmando en la siguiente página, la página número 70, que además de esto, Jesús era alguien que podría pasar desapercibido para aquellos que estaban alejados de él. Pero en la medida que uno se va acercando a la persona de Jesús, uno dice, caramba,
No, no, no. No es cualquiera, no es cualquiera. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser? No, él es una persona que ora. Ah, pero yo he visto personas que oran. Sí, sí, pero Jesús, perdóname, pero Jesús no ora como otras personas. ¿Y cómo ora Jesús? Ah, esa es una buena pregunta. Tendrían que ustedes, si quieren encontrar una respuesta muy, muy perfecta, leer los 4 evangelios, lo cual tampoco es imposible porque no son libros tan grandes, pero tendrían que leerlos con esta intención de buscar cómo Jesús ora. Ya Jesús nos enseñaba que para orar nosotros teníamos que hacer lo siguiente, y ponía una imagen, es decir, un ejemplo. Teníamos que retirarnos a nuestra habitación, cerrar la puerta de la habitación, y entonces en lo secreto de lo que ocurre ahí en la habitación donde estás tú solito, tú solita, abrirle tu corazón a tu Padre Dios y hablarle con toda confianza, con toda ternura, con todo cariño, hablarle como que Dios estuviera allí, porque está allí. Y Jesús nos dice eso literalmente. Cuando tú ores, entra en tu habitación y háblale a tu Padre en lo secreto. ¿En lo secreto de qué? De tu corazón, de tu intimidad, de lo que llevas en tu corazón, tu dolor, tu pena, tu alegría, tu gozo por haber tenido un éxito en algo. Esas cosas Jesús las compartía con su Padre desde que era niño. ¿Por qué? Porque la Virgen María y San José le enseñaron, pero también porque el Padre de Dios y el Espíritu Santo le respondían. Y por lo tanto, cuando Jesús oraba, se transformaba. Es decir, era una cuestión impresionante. Y ahí he puesto una imagen que hace parte de la película esta de Mel Gibson que les citaba, donde Jesús se le ve cubierto con este manto. Es un manto judío de oración propiamente. Y muy a propósito he puesto esta imagen porque no hay que olvidarnos que Jesús era un judío. ¿Cuál era la religión de Jesús? Ah, Jesús era católico. No. Una cosa es que Jesús fundó la Iglesia Católica. Ah, no, Jesús era cristiano. Tampoco. Porque decir cristiano, estamos diciendo que es católico, ¿no? O sea, los cristianos son los que siguen a Jesús. Y nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesús de una manera muy clara en la Iglesia Católica. Pues bien, entonces Jesús era judío, y yo me atrevo a decir que era un judío practicante. Es decir, no era un judío que simplemente no le importaba su fe, como hay católicos que no les importa su fe. No, Jesús se tomaba muy en serio esto, porque si no sería una contradicción. Y como son años de intercambio con el Padre Dios, su Padre Dios, entonces naturalmente Jesús estaba impregnado de esta presencia de Dios. Y entonces los que más le comienzan a conocer, los discípulos, pero sobre todo los apóstoles que vivían muy cerca de él como en una comunidad religiosa, cuando lo ven orar, se estremecen y dicen: oye, Pedro, sí, Juan, dime, ¿has visto Jesús cuando ora? Sí, es impresionante. Es como si el mundo se detuviera. Es como que a nosotros nos puede estar persiguiendo un lobo y Jesús no se entera, porque Jesús está totalmente concentrado en la oración y en lo que estará hablando con su Padre. No sé si habrá dicho eso o no habrá dicho eso, pero lo cierto es que los apóstoles estaban súper intrigados. Los apóstoles van a pedirle a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y es algo que nosotros también el día de hoy queremos pedirle a Jesús: enséñanos a orar. Y entonces comienza a enseñarnos el Padre Nuestro. Y ya sabemos todos cómo es esta oración del Padre Nuestro. Entonces, en esta oración, el Señor nos enseña realmente a dirigirnos a nuestro Padre Dios como si fuéramos niños, con total confianza, para no solamente darle las gracias, para reconocerle por lo que Él es, sino también para poder pedirle
por lo que necesitamos, ¿no? Ahora bien, Jesús, después de haberles enseñado a orar a los apóstoles, les va a hacer una pregunta, porque así como los apóstoles y los discípulos de Jesús quieren saber cómo Jesús hace para orar así tan bellamente, Jesús también tiene preguntas y él quiere saber qué es lo que piensan sus amigos, sus hermanos en la fe, aquellos que son sus más íntimos, los que viven con él prácticamente. Les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y a propósito de qué? Porque estaban conversando los apóstoles y dicen, la gente pregunta que ¿quién eres tú? Será seguramente a propósito de eso, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Si es el hijo del carpintero. No, no es alguien que viene de Nazaret, pero ¿cómo puede venir algo bueno de allá, de Belén, ¿no? Entonces Jesús escucha, se sonríe y dice, y los agarra un poco fríos, ¿no? Porque están hablando de los demás, pero Jesús no le interesa en ese momento los demás. Jesús lo que le interesa es saber, ¿tú qué piensas? ¿Quién dices tú que soy yo? Y entonces de pronto le preguntará a Santiago, ¿y tú quién dices que soy yo? Y es un ejemplo, no me consta que sea Santiago que haya dicho esto, pero por ejemplo habrá dicho Jesús, algunos dicen de que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista, pero si Juan el Bautista ha muerto. No, pero Juan el Bautista que ha resucitado y ha vuelto y que está en ti. Ah, Jesús se sonreirá, ¿no? Se sonreirá. Y otro apóstol dice, ¿y tú qué piensas? ¿Quién dices tú que soy yo? Otros dicen, Señor, que eres Elías. ¿Elías yo? Sí, Elías, el profeta, porque él no murió, entre comillas. En el texto bíblico, el profeta Elías fue llevado al cielo. Y Jesús, bueno, se sonríe y les dice, a ver chicos, pero yo no les estoy preguntando qué dicen los demás de mí, sino quién dicen ustedes que soy yo. Y entonces todos se quedan callados. Todos se quedan callados. Pero ahí había el más atrevido de todos. Ya saben quién. ¿Quién es el más atrevido de todos? El más osado. El que se hace más valiente. Claro, Pedrito, ¿no es cierto? Pedro dice, Señor, yo. Levantó la mano. A ver, Pedro. Y Pedro se va a manifestar con una palabra teológica, maravillosa, sobrenatural, que al mismo Jesús lo asombra y dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús sonríe y le dice, Pedro, feliz tú, porque eso que acabas de decir no lo has dicho tú porque tú sabes, sino es Dios mi Padre que te lo ha revelado y que lo ha puesto en tu corazón. Y ya se imagina la satisfacción de Pedro, ¿no? Al decir, ya ven, o sea, yo sabía, ustedes no sabían, ¿no es cierto? Pero después Pedro inmediatamente va a meter la pata porque Jesús va a anunciar que va a morir y Pedro va a decir, no, Señor, ¿cómo? Yo voy a agarrar mi espada. Y Jesús le va a decir, aparta de mí, Satanás. No vamos a pasar de esta parte de la clase sin que tú te hagas estas preguntas, ¿no? Jesús te pregunta a ti, ¿quién dices tú que soy yo? Entonces esa respuesta ya le toca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Luego vamos a pasar a una imagen que es la imagen que nos muestra la transfiguración del Señor. ¿Cuándo fue la transfiguración del Señor? ¿Fue después de la resurrección o antes de la resurrección? A ver, ¿qué piensan ustedes? Bueno, según el hecho histórico, en la línea del tiempo, Jesús quiso que sus apóstoles le vieran en toda su gloria, es decir, que pudieran ser testigos de cómo en verdad dentro de él no solamente hay el ser humano, sino el Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, el Verbo de Dios, que se hizo hombre, ¿verdad? Y esta transfiguración
ocurre de esa manera como lo muestra el cuadro. Jesús los llama, suben a una montaña que se llama el Tabor, y no suben todos los apóstoles, sino Jesús los llama a los tres, siempre les llama a estos tres, que son como sus ayudantes, sus brazos derechos. A ver, Pedro, Santiago y Juan, ustedes me van a acompañar. Subieron a la montaña, Jesús se pone a orar, y en medio de la oración ocurre esta manifestación sobrenatural, este misterio de la transfiguración del Señor. Y vean los apóstoles, están ahí tirados en el suelo, están como borrachitos, medios noqueados, ¿no? Porque era tan intensa la unción, la presencia de Dios en ese lugar, que las personas no podían estar de pie, estaban deslumbrados, totalmente deslumbrados. ¿Y quién se encontraba al lado de Jesús? Se encontraba Elías, el profeta, y Moisés con las tablas de la ley. ¿Por qué Jesús se transfigura? Justamente así como él hacía milagros, resucitaba muertos, sanaba leprosos y hacía prodigios, así también Jesús va a manifestar en su gloria antes de que sobrevenga el camino al Calvario, porque quería imprimir en los apóstoles una fuerza, un vigor, un entusiasmo, una esperanza, para que justamente cuando llegue el momento de la prueba, que ha sido terrible, ellos puedan perseverar en la fe, cosa que no ocurrió. De estos tres que están ahí, solamente uno perseveró con mucha dificultad, que fue San Juan Apóstol, que estuvo al lado de la Virgen María, al pie de la cruz. Y cuando Jesús se transfigura, está el testimonio del Padre Dios, que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que es lo que estamos intentando hacer nosotros en este momento en la clase. Finalmente, chicos, hay que hablar del anuncio de la pasión. Y aunque estamos celebrando ya la octava de resurrección, es necesario revisar este punto. Jesús avisó, dijo, no se quedó callado, no se guardó esto que él ya sabía en su corazón, porque el Padre, su Padre Dios, se lo había revelado. Jesús ya sabía lo que iba a pasar con él, porque su Padre Dios se lo había revelado. Entonces, Jesús no quería que esto sorprendiera a los apóstoles, porque hubiera sido un golpe mortal para la nueva iglesia que él está fundando, que es la Iglesia Católica, ¿no? Y como que fue un knockout lo que pasó después de la muerte de Cristo o de la crucifixión, todos espantados huyeron. O sea, a pesar de que Jesús les avisó, pues ninguno guardó en su corazón estas palabras de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque no le hacían caso? ¿Porque eran unos desobedientes? No. ¿Porque no le creían? No, es que no entendían. Jesús les dice estas cosas a los apóstoles y a los discípulos, pero ellos no entienden. No entienden. Ni siquiera San Juan entendía. O sea, habla de su muerte, pero ¿qué habrá pensado? ¿Que era una muerte como espiritual, moral, que lo iban a humillar delante de los demás? Pero no terminaban de entender de que era una muerte de verdad, como la que nos va a ocurrir un día a nosotros, y que felizmente no sabemos cuándo será, ¿verdad? Muy bien. Y entonces Jesús, la primera vez se lo dice cuando les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la primera vez que les anuncia la muerte, se lo dice a Pedro. Y seguido a eso es que Pedro dice: no, Señor, yo no lo voy a permitir, y Jesús lo manda a callar. Bueno, la segunda vez es después de este episodio de la transfiguración. Se da cuenta que no entiende, y por eso lo repite una tercera vez antes de subir a Jerusalén para ir al Domingo de Ramos, que conocemos nosotros, para entrar triunfalmente a una borrica, Jesús, el Domingo de Ramos, a la ciudad de Jerusalén. Y la última vez que se los dirá, chicos y chicas, va a ser ya a pocas horas de su muerte, cuando está celebrando la última cena. Él dice: tengo una angustia en mi corazón. El Hijo del Hombre va a ser condenado, va a ser entregado y va a ser
vejado, es decir, humillado, golpeado, y lo van a matar. Y siempre terminaba con la buena noticia, fíjense ustedes, ¿ah? Pero al tercer día resucitará. Y los apóstoles no entendían ni jota. Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, si Jesús lo dijo tanto, que nadie entendió, parece que nadie. No, pero había alguien. ¿Quién podría ser el único ser humano que entendiera estas palabras de Jesús? A ver, yo creo que sí, tienen toda la razón, estoy de acuerdo con ustedes, la Santísima Virgen María. Es más, Jesús habrá hablado con la Virgen María de esto muchísimas veces. Y María, ¿saben qué, chicos? Ella no lo olvidó, ella lo sabía. Y ella sabía que cómo su hijo iba a morir. Y María sabía porque ya se lo habían dicho cuando era un bebé, el anciano Simeón. Y una espada traspasará tu corazón. María sabía que el día que a Jesús lo crucificaran, ella iba a morir. En su alma algo iba a morir. Como viven las madres, los dolores y los sufrimientos de los hijos hay que verlos, ¿no? Imagínense la Virgen María que no tenía pecado, que sabía que Jesús era inocente, que lo supo desde el día que lo tuvo en su vientre. Es profundo reflexionar en estas cosas, y entonces María simplemente ella lo guardó en su corazón, porque dice el texto bíblico en el Evangelio de San Lucas, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Escuchaba, María vivía las cosas, las contemplaba, y si hablaba, las hablaba con Dios Padre, y las guardaba profundamente en su corazón y en la memoria de su alma, ¿verdad? Y María se habrá quedado también con esta última frase: mamá, al tercer día yo volveré. Y María, chicos, no podía sino creer, creía firmemente. Si ella creyó al ángel que vino a decirle, tú serás la madre del Salvador, ¿cómo no le va a creer a su hijo mismo, a su Jesús del alma? ¿Cómo no le va a creer cuando le dice, mamá, me van a matar, pero al tercer día volveré? Y la Virgen María, entonces, uno dice, ya con razón, ¿no? La Virgen María no desfalleció porque ella sabía, cuidado, la Virgen María no es Dios. No perdamos la perspectiva. La Virgen María es la mujer bendita entre todas. Pero cuidado, es un ser humano como nosotros. Más allá de haber sido preservada del pecado original, la Virgen María sufría más que cualquiera de nosotros porque era más sensible. Por lo mismo que era inocente, que no había pecado en ella, ella percibía el mal como lo percibe un niño inocente que no puede entender por qué y cómo y qué le pasa a la gente, por qué se comporta así. Y entonces la única persona, por lo menos llegamos a esa conclusión por los hechos que nos trae el Evangelio de la pasión, la muerte del Señor, es efectivamente la Virgen María, y esa es una gran consolación, porque es la Virgen María que va a poner de pie a María Magdalena, a Pedro, al mismo Juan, a Tomás, a los demás apóstoles. La Virgen María ha sido un pilar y es un pilar fundamental en la vida de la iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia de Jesús. Muy bien, chicos, entonces yo creo que con esto hemos terminado. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Claro, ahí lo ven, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Pero aparte de esta magnífica noticia, que no hay mejor que esta, tendría que decirles, no sé si lo es tanto, pero por esta semana, como estamos en la octava de Pascua, les voy a liberar de cualquier tarea, trabajo, producto que tengan que hacer. Y lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya por lo pronto, ustedes ya están siendo evaluados. Aquellos que todavía no tienen notas, porque ya les he mandado un correíto con las notas, por favor no se me angustien, por favor hagan el esfuerzo de ponerse al día. Yo con todo gusto, como
todos podrán ser testigos de eso. Acogeré sus trabajos, si tienen preguntas, sus preguntas. Así que seguimos en contacto y les animo a que con esta gracia de la resurrección, algunos que no se han manifestado mucho también resuciten y me manden noticias. Muy bien, chicos, entonces les deseo lo mejor, un cariño, un abrazo para su papá, para su mamá. Disfrutemos de este tiempo de gracia con Jesús en medio del contexto tan contradictorio del mundo. Nosotros somos cristianos, no podemos vivir sin esperanza, aún en medio de la dificultad. Chicos, ya se los he dicho antes, creo, ¿no? Se puede caer el mundo a pedazos. Si Jesús está con nosotros, no pasa nada. No pasa nada. Que todo pase y que Jesús quede en nuestros corazones. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido